Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermanos, Dios les bendiga. Saludo especial para la Iglesia del Señor aquí en Amagá, la familia pastoral, su hermano Nicolás, su hermana Fanny, sus hijos. Reciban un saludo fraternal en esta mañana y contentos de poder estar una vez más en la presencia de Dios y poder compartir con todos. Esto es motivo de mucha alegría y qué importante es, hermanos, ustedes que nos sintonizan, amigos, a quienes también saludamos, que ustedes que están allí del lado de sus pantallas, todos nos unamos y así en familia podamos entrar en este espacio tan especial que nos concede nuestro Dios. Así que hoy vamos a dar inicio a la escuela dominical en el nombre de Jesús, esperando, hermanos, que Dios siga bendiciendo su pueblo abundantemente como lo ha hecho hasta el día de hoy. Quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 9. Vamos a leer los primeros 12 versículos de este capítulo. Evangelio según San Juan, capítulo 9, vamos a leer estos versículos de la palabra de Dios. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece, y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Gloria a Dios. Nosotros sabemos quién es Jesús y lo importante que es Jesús para nosotros. Y sabemos que Él está en cada uno de nuestros corazones, de quienes por su gracia hemos sido bautizados en su nombre. Gloria a nuestro Dios. Vamos a orar, que Dios nos bendiga en esta mañana de manera muy especial. Eterno Jesús, estamos en tu presencia. Damos gracias, Señor, por este día que nos permite, Señor, poder invocar tu nombre. Rogamos tu asistencia, tu bendición, que tu Espíritu Santo, Señor, nos cubra, Señor amado. Llénanos de tu presencia. Toma el control, Dios mío, de tu pueblo, de nuestras vidas. Ayúdanos en esta hora. Te queremos alabar en espíritu y en verdad, Señor Jesucristo. Recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti.
tu espíritu Amén. y reflejar al mundo tu amor. Yo quiero ser más como tú. La vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Gloria al Señor, gloria a Dios. Nuestra convicción es seguir reflejando a un mundo necesitado de la presencia de Dios, el verdadero amor, el cual es Jesucristo. Qué importante en este día poder presentarnos en oración ante nuestro Dios, pidiendo a Él que ayude a su pueblo, que nos fortalezca, que si alguien en esta mañana se siente débil, Él le fortalezca. Si alguien está pasando tribulaciones, Él traiga la bonanza y la paz a la cual fuimos llamados. Nos han informado acerca de algunos hermanos que han presentado quebrantos de salud. También vamos a orar por nuestros hermanos, por los que estén quebrantados. Y también vamos a agradecer, hermanos, el privilegio que nos concede nuestro Dios de estar en sus manos. Así que yo le invito allí, hermano, en familia, que es lo más importante en este día. Que no perdamos nuestra costumbre de tener este espacio en familia, en la presencia de Dios. Así que le invito para que nos unamos e invoquemos el nombre que es por sobre todo nombre. Eterno y soberano Dios, aquí estamos, convencidos que tú estás con nosotros. En este día, Señor, rogamos a favor de tu iglesia, aquí en Amagá y en todo el mundo, Señor, que tú sigas guardando cada uno de tus hijos, los pastores, sus familias. Bendíceles, Señor, guárdales. Yo te pido, Dios mío, que tú extiendas tu mano en la salud de nuestros hermanos que están quebrantados. Oh Señor, en tu nombre hay todo poder para la sanidad divina, Señor. Glorifícate, Señor, trayendo consolación, trayendo fortaleza y convicción a tu pueblo, Dios mío. Los amigos que han venido escuchando tu palabra, glorifícate en sus vidas, Señor. Te lo pedimos en tu nombre y te damos gracias, Señor, porque tú has permanecido fiel, porque tú has sido bueno con nosotros. Oh, en tu nombre, Jesucristo, alabado sea tu nombre, Señor. Él es nuestra paz. Él ha roto todas mis cadenas. El único que me ayudó y te ayudó, hermano. Él es mi paz. Aleluya. Él es mi paz. Y Él es mi paz. Él ha roto
nuestra paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, agradecidos con Dios porque Él está presente en medio de todo esto. Y en esta mañana vamos a aprovechar el tiempo y vamos a oír la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bendición poderlos dejar en la compañía de nuestro pastor, hermano Nicolás Dávila. Así que nuestro hermano con nosotros, y que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo de una manera muy especial. Gloria al nombre del Señor. Un saludo para todos en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es una bendición a través de estos medios poder compartir con ustedes la enseñanza de escuela dominical, ya que la verdad es que aunque no nos podemos congregar, pero todavía Dios nos sigue proporcionando los medios de hacerse oír y de que nosotros nos fortalezcamos cada día que escuchamos su gloriosa palabra. Así que les invito para que estemos atentos cada día, porque la verdad es que el tiempo que estamos viviendo es el tiempo en que Dios nos tiene en un recogimiento. Siempre que Dios va a hacer algo glorioso, espera que su pueblo se detenga, medite y analice lo que va a acontecer. E inclusive, hasta para cruzar el Jordán los hizo quedar 3 días esperando el gran milagro que iba a acontecer. Nosotros esperamos lo más grande que está para acontecer. Por esa razón, vale la pena que nosotros nos centremos en el conocimiento de la gloriosa palabra de nuestro Dios para saber a qué atenernos. Voy a citar un texto de la gloriosa palabra de nuestro Dios en el libro de los Salmos 136 y el verso 23, que a la letra dice: Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Es decir, cuando el hombre está en desventaja, cuando el hombre está en dificultades, muchas veces por buenos amigos que tengan, los amigos le dan la espalda. Pero lo cierto es que el Dios que tenemos nunca nos da la espalda. Él siempre está atento para ayudarnos en las adversidades y dificultades de la vida. Por esa razón muchas personas viven desentendidos, aún los hijos de los creyentes, y muchos creyentes en la iglesia viven desapercibidos del cuidado tan glorioso que Dios tiene con nosotros, suministrándonos cada día lo que necesitamos, aún en medio de los tiempos difíciles que se viven. Lo que podemos respirar, analizar y ver es la mano gloriosa de nuestro Dios moviéndose en torno a nuestras vidas para ayudarnos en el momento difícil. La Biblia me habla de un hombre llamado Jacob. Jacob vivió en su casa donde la bendición de Dios predominaba todos los días. Dios le prometió bendición a Abraham y bendición para su descendencia. Disfrutaban de la gloriosa bendición todos los días. Algún día él quiso tratar de adelantar los planes y los propósitos de Dios, pero todo le salió mal. Porque lo cierto es que a Dios no se le puede echar travesías. Con Dios hay que caminar como Él lo ha establecido, siguiendo sus pisadas a través del timbre de su voz, de lo que sale de su boca, de ello nos nutrimos y en ello esperamos. Pero a veces la espera se hace difícil, tedioso para muchos, pero lo cierto es que qué bueno y qué glorioso es cuando aprendemos a esperar en nuestro Dios. De pronto él un día quiso tratar de apoderarse de la primogenitura de su hermano, y ayudado por Rebeca, su madre, logró que se engañara a su padre para alcanzar la primogenitura, la bendición de primogenitura.
Por causa de esto, de verdad que lo lograron, porque lo que el hombre se propone lo logra. Pero lo cierto es que cuando se logran las cosas sin la voluntad de Dios, esto trae problemas. Solo la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Cuando uno aprende a depender totalmente y plenamente de la bendición de Dios, uno puede decir que vive una vida verdaderamente plena de seguridad, de gozo y de dicha, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Por esa razón, siempre que llegan las pruebas, que llegan las dificultades, es porque Dios quiere hacer algo con nosotros. Yo no he visto a Dios obrando en momentos de mucha prosperidad de su pueblo. Yo lo he visto obrando es en el momento de la gran necesidad. Por esa razón, cuando uno tiene este conocimiento, lo que tenemos es que levantar nuestra mirada cuando vemos que las circunstancias son difíciles en nuestro alrededor y que parece que estamos en un callejón sin salida. Levantemos la mirada, pongámosla en Él, que en Él siempre habrá puerta abierta para salir del conflicto y de la dificultad. Por eso, por esta causa, a Jacob se le complica la vida. Él tiene que salir de su casa donde tenía todos sus cuidados, pero cuando él sale y ya se ve enfrentado a la dificultad y que él es el que tiene que hacerle frente a la vida, nadie puede hacerle frente a las tormentas de la vida si no tiene a Dios como refugio. Cuando uno aprende a refugiarse en Dios, las dificultades ya no valen la pena. Por eso él, acostumbrado a todas las comodidades de su casa, allí en el desierto ya se ve sin forma de comodidad para dormir. Una piedra de cabecera no es cómodo. A mí me ha tocado personalmente dormir con una piedra de cabecera y eso uno apenas trata de dormir, de descansar, pero esto es más cansón que cualquier cosa. Lo cierto es que pone esta piedra de cabecera y yo estoy seguro, porque cuando uno tiene algo que para reclinar la cabeza sobre algo tan duro, conciliar el sueño no es fácil, se duerme solamente a momentos. Pero lo cierto es que el Dios de la gloria lo visitó y lo puso a dormir y lo puso a soñar, porque el único que nos hace dormir en paz y nos pone a soñar cosas que no son simples sueños, sino realidades que las veremos con nuestros propios ojos en el futuro, es el Dios en cuya mano tenemos nuestra vida. Dice que mientras él durmió profundamente, lejos de los temores, porque esa es otra cosa. Cuando uno está en peligro de que alguna fiera lo puede matar, uno no puede dormir, no, el sueño es totalmente imposible, pero la mano de Dios es tan poderosa que lo puso a dormir profundamente y soñó y vio una escalera tipo de Jesucristo que subía hasta el cielo. Jehová estaba en lo alto de la escalera. Pero dice que cuando él vio esta escalera y ángeles de Dios que subían y descendían por ella, yo estoy seguro que fue el sueño más agradable que él tuvo en toda su vida, porque tener visiones celestiales para mí es lo más grande, porque todo lo que hay aquí en la tierra es efímero, es fugaz, es pasajero, pero déjeme decirle que lo que uno observa que viene de arriba es algo que es glorioso, algo que permanece, algo que satisface plenamente el alma. De tal manera que cuando él despierta, entonces dice: cuál terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Imagínese uno en los peligros del desierto y que Dios le muestre que allí en el desierto, allí en medio del peligro, está la puerta del cielo, está la puerta que lo introduce a uno a la vida eterna. Esto es algo que lo hace olvidar totalmente los temores y los sinsabores de la vida. Por eso él dijo: esto es casa de Dios y puerta del cielo. Y entonces dice que Dios le hace una promesa y le dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Digo: aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y no te dejaré hasta que haya hecho contigo todo lo que te he prometido. Lo que me muestra que en momentos de dificultades solo un encuentro con Dios es el que cambia las circunstancias de la vida. A partir de este momento, con una promesa como esta, que Dios le diga a uno: yo voy a estar contigo en todos los momentos de la vida, ya uno no le teme a los momentos difíciles, porque los momentos difíciles caminando con Dios es la oportunidad para él manifestar
manifestar su gloria y hacer maravillas en torno a nuestras vidas. Por esa razón, Él le hace una tremenda promesa a Dios. En ese día dijo, sin tener nada, dijo, de todo, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, de todo lo que me dieres, el diezmo lo apartaré para ti, reconociendo que el que lo estaba guiando y guardando era el soberano de los reyes de la tierra, al que merecía darle el tributo de lo que él adquiriera cuando no tenía ni para dónde irse. Por esa razón dice que Dios fue con él se enfrentó a la vida en unas tremendas dificultades, pierde 14 años de trabajo ganándose la esposa y le hacen trampa, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Labán, su tío, le hace trampa con la muchacha por la que él trabajó 7 años y le dio la mayor, diciendo, después le dijo, porque no está bien entre nosotros dar la menor antes de la mayor, trabaje otros 7 años, y lo puso a trabajar. Cualquiera podía decir, esto es una injusticia, tanto tiempo trabajando sin recibir salario, pero lo cierto es que Dios le había dicho, yo estoy contigo. Cuando Dios está con nosotros, la bendición de Dios tarde que temprano llega, porque llega. Por esa razón uno observa que cuando ya terminó de trabajar los 14 años, le mudan el salario como por 10 veces, pero por donde se metía, Dios lo prosperaba. En 6 años Jacob llegó a ser el hombre más rico sobre la tierra. Tenía siervos, siervas, tenía ganados, tenía ovejas, estaba sobre 2 campamentos, hasta que salió de aquel lugar. Es decir, allí se vio la mano poderosa de Dios, que a partir del momento en que él se encuentra con Dios y Dios va con él, cuando el hecho de que Dios vaya con nosotros no quiere decir con esto que Dios no nos dejará que tengamos que pasar momentos difíciles en la vida. Es que en el momento de la dificultad es el momento donde podemos ver la gloria de Dios haciendo maravillas en nuestro alrededor. Por eso él vio que en 6 años Dios le da esta tremenda riqueza, y cuando él vuelve nuevamente para encontrarse con su hermano Saúl, encuentra una situación tan difícil por el temor que le tenía a su hermano, porque él dijo, cuando mi padre muera yo lo mato. Pero lo cierto es que él se refugió en Dios. Cuando uno aprende que el Dios que va con nosotros es nuestro refugio, no hay nada que temer. Dice que en el momento en que él está a punto de esto, él experimenta algo tan glorioso, porque dice que en medio de su temor, él vuelve nuevamente a invocar, a buscar la presencia de Dios en medio de la dificultad de la vida. Y Dios le dice, vuélvete, haz altar al Dios que se te apareció en el día de la angustia. A Dios le gusta recordarnos que los momentos duros que hemos vivido en la vida no los hemos pasado por nuestra resistencia, sino por la mano bendita del Dios que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Qué bueno es cuando uno observa todo esto. De la misma manera yo quiero avanzar más para que analicemos cómo la vida de los hombres que en los momentos de más dificultad Dios se manifestó a ellos para guardarlos y protegerlos. Dios es y seguirá siendo fiel a su compromiso con el hombre. Por esa razón, de la misma manera y de esta descendencia, dice la Escritura, que cuando el propósito de Dios con el pueblo de Israel se cumplió, de que ellos llegarían a ser esclavos por 400 años en Egipto, pero después Dios los sacaría de allí. Dice la Biblia que en el tiempo cuando se arreció la dificultad de que el rey de Egipto mandó a que se matara todos los varoncitos que nacían en el pueblo de Israel para que no se propagaran, porque se veía que la bendición de ese pueblo era tan grande que entre más días se iban multiplicando en gran manera. Entonces Faraón tuvo miedo y mandó matar los niños. Dice la Biblia, en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable ante los ojos de Dios, y Dios estuvo con ese bebé
fue hasta el punto que lo expusieron a la muerte al echarlo en una arquilla y lanzarlo al río Nilo, que estaba lleno de peligros. Es decir, lo dejaron allí a la deriva, pero no estaba a la deriva porque Dios estaba con él. En el momento en que el niño está allí llorando, entonces ahí aparece la presencia gloriosa del Dios que estaba con él desde la cuna, lo estaba cuidando, porque el salmista dice: tú eres el que me has guardado aún desde el vientre de mi madre. Qué agradable es. Nosotros le debemos la vida, lo que somos y lo que hemos logrado, se lo debemos única y exclusivamente a él. Si no fuera por él, estábamos bajo tierra hace mucho tiempo, pero por él estamos vivos, y porque él va con nosotros es que no tememos a las circunstancias de la vida. ¿Por qué razón? Porque con él hay una tremenda seguridad. La Biblia dice que la hija de Faraón escuchó el llanto del niño, lo mandó sacar, y cuando vio que era de las hijas de los hebreos, entonces dice que se enamoró del niño y quiso tenerlo adoptarlo como su hijo. Pero dice que una hermanita de Moisés corrió donde ella, y ella le dijo: consígame una nodriza de las hebreas que me cuide este niño hasta que él crezca. Ella fue, avisó en la casa, y Moisés vuelve nuevamente al seno de su hogar. Allí en el seno de su hogar tenía el cuidado de su madre y de sus padres. Gloria al nombre del Señor, porque el que cuida de nosotros es el que proporciona todo el bienestar familiar que nosotros necesitamos. Es decir, el tiempo que estamos viviendo, en el encierro que tenemos que valorar nuestra familia, y tenemos que valorar la gran bendición de Dios sobre nuestros hogares, porque siempre que nos levantamos, respiramos la presencia sublime del Dios que está con nosotros en torno a nuestras vidas. Qué bueno, qué agradable es todo esto. La Biblia dice que llegó el momento en que ya el niño creció, lo entregan a la hija de Faraón, y dice la Escritura: y fue instruido Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, lo que me muestra que agotaron todos los conocimientos académicos que habían en Egipto para instruir a este muchacho, de tal manera que este muchacho adquirió tal conocimiento que lo que había aprendido lo acreditaba directamente para ser heredero al trono de Egipto. Pero lo cierto es que Moisés tiene allí su infancia, su adolescencia, y llega ya a ser un adulto. Dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años. Aquí hay una etapa en la vida de Moisés que hay que tener presente lo que pasa en este tiempo. En los primeros 40 años de la vida de Moisés, Moisés se creía el muchacho del paseo. Moisés se creía que él era alguien en la vida, que él era alguien grande, que él estaba allí para cosas grandes en la vida. Pero déjeme decirle que uno solamente alcanza grandes cosas en la vida cuando uno está en las manos del grande, del supremo, del todopoderoso, del Dios de la gloria. En sus manos, un encuentro con él y poner nuestra vida en sus manos, esto sí nos lleva a cosas grandes y gloriosas y cosas eternas, que son las que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dice: cuando cumplió la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y salió a visitarlos, y dice que cuando estaba entre ellos se dio cuenta que uno de ellos era maltratado por un egipcio. Se levantó, mató al egipcio y vengó al oprimido. Pero lo cierto es que dice que al otro día volvió a levantarse, y ya eran 2 hebreos los que se estaban peleando, y entonces les dijo: hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Y entonces el que maltrataba a su prójimo le dijo: ¿quién te ha puesto sobre nosotros por gobernante o juez? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y dice que cuando escuchó esto tuvo miedo y huyó a la tierra de Madián.
Comenzó una nueva etapa de otros 40 años, dice, en la tierra de Madián vivió 40 años y engendró 2 hijos. Y dice que ya estos 40 años los vivió Moisés, ya no creyendo que él era el muchacho del paseo, que él era el que tenía el sartén por el mango. No, Señor, lo que él estaba pensando en estos 40 años viviendo en el desierto, pastoreando ovejas y pasando dificultades, lo llevó a pensar: soy un don nadie. Pero yo quiero decirle en este momento, en esta mañana, que el que toma al que es un don nadie, lo pone en su mano y lo pone a que sea alguien y a que su nombre siga resonando en la historia. Es el Dios que nunca pasa la historia, el Dios que vive y permanece para siempre. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios que nosotros glorificamos. Bendito el nombre del Señor. Dice que cuando ya llega a la edad de 80 años, estos 40 años donde ya él se dio cuenta que no era nada, pero había una mano con él que lo protegía, lo guardaba y lo había llevado a esto. Entonces dice que un día en el monte Sinaí, mientras él pastoreaba las ovejas de su suegro, Jehová le apareció en la llama de fuego de una zarza seca que ardía y no se consumía. Aquello representaba lo que era el pueblo de Israel, que prácticamente se había secado. Su condición era una condición reseca, había descendido a lo más profundo, pero la raíz permanecía viva para darles vigor, para darles savia y hacerlo reverdecer, porque la raíz de Israel es la raíz nuestra. Esa raíz aún existe, esa raíz es la que nos nutre, en esa raíz es donde está cimentada nuestra fe gloriosa. Bendito el nombre del Señor. Dice: acercándose Moisés para ver la visión. Es decir, muchos de nosotros llegamos al templo, llegamos a escuchar la palabra de Dios movidos por simple curiosidad, pero en medio de esta curiosidad nos dimos cuenta de que en esta iglesia se alaba, se predica y se adora al Dios vivo y verdadero. Aquí tuvimos un encuentro personal con Él. Por eso a Moisés le dijo: quita el calzado de tus pies, y a nosotros nos dijo: despójese de la vieja vida. Y por esa razón nos despojamos del viejo hombre y ahora somos un nuevo hombre en Cristo Jesús, con una nueva vida. Por eso qué agradable y qué glorioso es cuando uno se acerca para oír y se da cuenta de lo que Dios hace. La curiosidad de Moisés era: ¿por qué la zarza arde y no se consume? Era para preguntarse por qué el pueblo de Israel resiste 400 años en medio de la prueba, de la lucha y de las dificultades, y siguen viviendo. Hermano y amigo, yo quiero decirle: con este Dios, autor de la vida y dueño del poder y del dominio en el cielo y en la tierra, con Él se puede sobrevivir en cualquier pandemia y dificultad que venga, porque estando en sus manos, gloria al nombre del Señor, allí donde solamente parece haber muerte, ahí el fuego de la vida se enciende para que nos demos cuenta que hay uno que nos protege, que hay uno, es decir, para mí el fuego que ardía en la zarza, de consumirla, la purificaba y le daba consistencia, le daba firmeza, le daba seguridad. Bendito el nombre del Señor. Por esa razón, la gracia del que ardió en la zarza, esa gracia fue la que alcanzó a ese pueblo para liberarlo totalmente. Por eso le digo: yo he oído el gemido de mi pueblo que está en Egipto, he descendido para liberarlo, he aquí te envío, yo estaré contigo y sacarás a Israel de allí con mano poderosa, brazo extendido, yo estaré contigo. Moisés experimentó todo esto, de allí se viene, los lleva por el desierto. Dice la Escritura que cuando los sacó de allí, de la tierra de Egipto, Dios no los dejaba ni de día ni de noche, como estoy seguro que en este tiempo que estamos pasando, Dios ha sido fiel con nosotros. Lo sentimos en la noche, lo sentimos en el día, lo sentimos a cada paso que damos. Sentimos que su presencia gloriosa sigue con nosotros, obrando grandes maravillas. Bendito el nombre del Señor. Ese fuego en la noche les daba calor, los
protegía del frío del desierto, pero en la noche, cuando el calor caía con toda su fuerza, era una nube, se convertía en la nube que iba con ellos para refrigerarlos, para protegerlos, para ayudarlos allí, que estuvieran viviendo una vida en un ambiente pleno. Qué bueno es cuando nosotros podemos saber que nuestro Dios está en lo alto, pero Él es el que nos protege, Él es el que nos guarda, Él es el que nos ayuda. Por esa razón los lleva directamente, tal vez por el lugar más difícil, por ahí los iba llevando. Dios no nos prometió a ninguno de nosotros una vida fácil. A nosotros nos prometió patria celestial, un camino estrecho que termina en la patria celestial, y que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, porque en medio de las dificultades, reitero, es donde seguiremos viendo la mano bendita de Dios haciendo maravillas a nuestro favor. De ahí que los lleve directamente a una parte que parecía un embudo, donde los llevó hasta el Mar Rojo, y en el Mar Rojo hasta ahí llegaron, porque dice la Escritura que cuando están ahí frente al Mar Rojo, inmediatamente se dan cuenta que el ejército de Faraón vuelve a alcanzarlos para volver a cautivarlos. Ya ellos pensaban que por el intento de fuga ellos iban a morir allí, de tal manera que ellos piensan es que no habían sepulcros en Egipto, que nos trajeron a morir acá en este lugar. Dice que Moisés tenía la fórmula perfecta para uno sobrevivir en medio de las crisis. Dice que enseguida cayó de rodillas, clamó, pero el Dios de la gloria nos muestra cuándo son los momentos de actuar, cuándo es el momento de detenernos, cuándo es el momento de clamar. Él le dijo: ¿por qué clamas? Levántate, dile al pueblo que marche. Le dijo: levanta la vara que tienes hacia el cielo, extiende tu mano hacia el mar y divídelo. Para mí es mucho puesto en las manos de un hombre, es decir, que toda esa potencia de Jehová, el que está en lo alto, viniera por esa vara, y el viento poderoso de la diestra de Dios, que es justicia, autoridad y poder, dividiera ese Mar Rojo y convirtiera su lecho en tierra seca, para que su pueblo pasara con murallas de agua a su alrededor. Esto parece algo de ciencia ficción, pero esto es la realidad gloriosa. Esto nos muestra que el Dios que vamos siguiendo, aunque vengan las dificultades de oriente, occidente, del norte y del sur, y el problema haya cubierto el planeta, hay uno que cubre el cielo y la tierra con su gloria, y si nos amparamos bajo él, estamos plenamente seguros. Por esa razón nosotros no vivimos una vida angustiados, una vida desesperados. Al menos este servidor, yo tengo que decir, mi vida la tengo en sus manos. Estoy confiado que si hasta este momento ha dado buena cuenta por mi vida, Él me seguirá guardando, me seguirá protegiendo, porque mis días no los conozco, Él los conoce, pero me dice en su palabra que nos puso límites de los cuales no pasaremos. Mientras tanto, le sirvo, lo pongo en alto y lo presento como la gran alternativa en momentos difíciles de nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Por eso ellos pudieron avanzar. El mar se divide y ellos pasan por tierra seca. Es decir, ya al llegar a la tercera etapa de su vida, los otros 40 años, ya Moisés tiene algo que lo expresa al otro lado del Mar Rojo, ya él observando cuando Dios le dice: ahora vuelve, le extiende tu vara sobre el mar para que el mar se vuelva sobre los egipcios, y dice que el mar volvió sobre ellos y los destruyó, los acabó, y todos quedaron allí vencidos, derrotados, porque el que iba guiándolos es el gran vencedor de todos los tiempos, de tal manera que él entona un canto de alabanza, de reconocimiento a la grandeza del Dios que los iba guiando, y dijo: este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mis padres y lo enalteceré. Uno no puede enaltecer a Dios sino hasta el momento en que uno conoce su grandeza,
grandeza, su autoridad y su poder. Ahí sí uno sabe por qué lo adoramos y para qué lo adoramos. Nosotros siempre en la vida nos movemos dentro de lo subjetivo, lo objetivo y lo sensitivo. Lo sugestivo es lo que pensamos. Cuando nosotros manejamos el pensamiento dentro del conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, el propósito de la palabra de Dios es transmitirnos el conocimiento del Dios de la palabra, y cuando conocemos al Dios de la palabra, entonces allí es cuando en nosotros tiene que cumplirse el mandamiento que hay para los que tenemos este conocimiento. Bendito el nombre de nuestro Dios. Él es el objeto de tu alabanza. Gloria al nombre del Señor. El objeto de nuestra alabanza es aquel en quien nosotros tenemos puesta la mirada. Nuestro objetivo es Cristo, nuestra mirada está en Él. Él es el autor, Él es el consumador de la fe, y nuestro destino está en la patria celestial, donde Él nos está esperando. Qué bueno y qué tan glorioso es todo esto. Bendito el nombre del Señor. Por eso, cuando ya Moisés está para terminar esta etapa de su vida, ya donde él ya se da cuenta de lo que Dios ha hecho, puede hacer con un don nadie, entonces ya él se da cuenta del gran Dios que él tiene, hasta el punto que ya cuando está para partir, para irse a la tumba, con las experiencias grandes y gloriosas que había obtenido siguiendo este Dios que estoy predicando en esta mañana, gloria al Señor, dijo estas palabras: no hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y aquí abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y te dijo: destruye. Y dice el verso 28, dice: Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en la tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío. Y dice el verso 29, es decir, ya él termina sus días diciéndole al pueblo cuán grande es el Dios que ha hecho estas maravillas con ellos. Dice: bienaventurado tú, Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Este Dios grande, poderoso y cuidador de su pueblo es nuestro Salvador. ¿Quién como el que puede decir: Dios me salvó? Y podemos demostrar con nuestra vida que la salvación que ha hecho es una realidad gloriosa. El cambio trascendental que hemos tenido todos los que hemos creído no es nuestro esfuerzo de voluntad, es la pura gracia de Dios la que nos ha salvado. Bendito el nombre del Señor. Pueblo salvo por Jehová. Dice: Él es escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Gloria al nombre del Señor. Entre los escudos para la guerra, para hacer frente a las batallas en la vida, no hay escudo como nuestro escudo. Cuando lo pudo visualizar el salmista David, dijo: a diferencia del escudo que él conocía, que los que eran de cuero los ungían con aceite y los que eran de oro los usaban para reflejar los rayos del sol en la batalla y distraer al enemigo. Bendito el nombre del Señor. Pero él habló de un escudo que me mantiene enamorado y me mantiene seguro, porque él dijo: este escudo es un escudo tan grande que detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Esto es lo que me lleva a pensar que en medio de la adversidad, seguridad como meterse en Dios. No puede haber otra, porque a nuestro alrededor, venga de donde venga el mal, hay una protección gloriosa. Esto sí es bioseguridad eterna. Gloria al nombre del Señor. Cuando Él hace esto, la vida física
se protege y el alma y el espíritu se aseguran eternamente y para siempre, porque si el mal viene de arriba, su mano está sobre nosotros, escudo alrededor de nosotros, y sobre mí pusiste tu mano. Y dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es. No lo puedo comprender, pero es real. De lo que estoy hablando es de una realidad gloriosa. Él es nuestro gran escudo, Él es nuestro libertador. Él es el que siempre sabe llegar donde el que lo necesita. En este tiempo donde cantidades de enfermos hay por todos lugares, los hospitales no dan abasto, yo quiero decirle al mundo entero que si clamamos a Él, en Él hay sanidad, en Él hay salvación, en Él hay vida, en Él hay protección contra las pestes y plagas que vienen contra el hombre. Solo el que nos creó nos puede librar, nos puede proteger, puede hacer grandes cosas. Por eso Él siempre, reitero, sabe llegar, es donde el que más lo necesita. La Biblia dice que Jesús en su ministerio público llegó a Jerusalén en el momento de la fiesta, cuando todos estaban anhelando, en el año anhelaban ese día de fiesta, cuando estaban allí todas las familias regocijándonos. Siempre cuando hay fiesta la gente trata de buscar el ambiente donde está mejor, pero Dios no busca ambientes mejores. Para mí el ambiente mejor es donde yo sienta su presencia, donde Él se haga presente. Ahí, aunque la situación sea de muerte y de desolación, ahí hay un ambiente de vida, ahí se respira algo glorioso. Por eso cuando todos estaban en fiesta en Jerusalén, dice la Biblia que Jesús se fue a un lugar donde estaban aglomerados los enfermos, porque había un estanque donde un ángel de cuando en cuando descendía, movía el agua, y el primero que descendía al movimiento del agua, cuando esto acontecía, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero dice que Jesús se fue a aquel lugar a contemplar la miseria de los que esperaban aquel evento espontáneo que llegaba de un momento a otro, y todos estaban a la expectativa de lo que pasaba. Pero Jesús miró a su alrededor y se da cuenta que hay uno que para mí era el más necesitado y el más perseverante. 38 años allí postrado y esperando cerca aquel estanque, a ver cuándo la medicina le podía llegar, cuándo podía escapar de su miserable condición. Pero Jesús se acercó y le habló y le dijo, ¿quieres ser sano? Oh, la pregunta sobraba. ¿Quién no querrá ver más que el ciego y caminar más que el cojo? Y le dijo, oh Señor, ¿por qué crees que estoy aquí? Es que estoy aquí es porque no he tenido quien me meta al estanque. Mi condición, mi movilidad no me permite, pero sigo esperando que algún día alguien me meta en el estanque para ser sano. Lo que él ignoraba era que allí estaba el estanque glorioso del agua de la vida eterna. Estaba frente a él el verdadero estanque de sanidad y de salvación. Estaba ahí. Por eso Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Inmediatamente este hombre sintió que algo más que el movimiento del agua en el estanque corrió en su vida como una fuente de vida que le afirmó sus pies, le afirmó su cuerpo, le dio estructura y se levantó, tomó su lecho y lo puso en alto. Bendito el nombre del Señor. Por esa razón, allí quedó en claro que este tremendo milagro lo hizo Jesús allí donde más se necesitaba. Jesús sabe llegar donde está el necesitado. Por esa razón, la palabra de Dios enseña que en el momento en que Él estaba predicando,
Continuaba: a partir de este momento, si usted consigue la secuencia de la Escritura, se da cuenta de que le hacen una tremenda persecución a Jesús por haber hecho ese milagro en el día de reposo y haberle dicho a este hombre que levantara su cama y se fuera para su casa, algo que no podían hacer en el día de reposo, pero el que había llegado hasta él vino a darle reposo al hombre, a darle reposo al alma y al espíritu y hacerle sentir salvación, sanidad y todo lo que el hombre necesita en la vida. Bendito el nombre del Señor, de tal manera que dice que por aquel milagro los judíos, los religiosos de su tiempo procuraban matarlo porque hacía estas cosas en el día de reposo. Dice la Escritura que le montaron una tremenda persecución de tal manera que cuando él les hace una tremenda aclaración y les dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando él les hace esa aclaración y les dice: Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. La esperanza de él era que algún día Dios estaría manifestado en carne para traer salvación a las naciones. Ellos se atreven a decirle: no tiene 50 años y dices que conoces a Abraham. Y él les dijo: es que antes que Abraham fuese, yo soy. Y entonces ellos dijeron: esto es una blasfemia. Tú siendo hombre te haces Dios. Pero era lo contrario. Siendo Dios, se hizo hombre. Y dice que tomaron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Y dijeron: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque ¿por qué siendo hombre te haces Dios? Toman las piedras para apedrearlo. Con ello me queda claro que Jesucristo es Dios. Él es la imagen del Dios invisible y cuando Él quiere se hace invisible. Dice la Biblia que cuando le fueron a arrojar las piedras, Jesús se les desapareció, pero la Escritura sigue diciendo: pero pasó por en medio de ellos. Lo que me muestra en ese preciso momento que se hizo invisible. Cuando se hace invisible, sale inmediatamente, y dice la Biblia, y llega donde había un hombre que no podía ver nada porque había nacido ciego de nacimiento. Era el hombre. Tenía como 40 años. 40 años en una condición de esta era mucho. Pero Jesús pasa por allí con sus discípulos y se detiene a mirarlo. Cuando Él se detiene a mirarlo, sus discípulos lo observan, porque los discípulos de Jesús esperaban cosas grandes hasta cuando el gran maestro se detenía a observar algo en la vida. Cuando Él lo está observando, entonces en silencio, y probablemente el hombre que tenía esta situación allí de estar ciego toda la vida, se quedó también esperando a ver qué oía. Pero de pronto sus discípulos le dicen: Señor, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Déjeme decirle que esto era sorprendente para el ciego que estaba escuchando. Esperaba el juicio de lo que el maestro dijera, si el pecador era él, si era una consecuencia del pecado lo de él, o si era del papá o de la mamá. Ahí había algo tremendo. Pero lo que él escuchó no fue un juicio, lo que él escuchó no es que pecó este y sus padres. Este hombre ha estado estos 40 años ciego para que las obras de Jehová, que abre los ojos a los ciegos, se manifiesten en él. Así lo dice la palabra de Dios. Jehová abre los ojos a los ciegos. Y dice que inmediatamente escupió en tierra, hizo lodo. Probablemente el hombre, según la historia, se cree que había nacido sin ojos, pero el que lo creó tiene material todavía de lo que se hizo al hombre, y él puede reconstruir cualquier miembro que se haya destruido en el cuerpo.
hizo lodo, le untó con el lodo en los ojos y le dijo, ve lávate en el estanque del Siloé, que traducido es enviado. A Dios le agrada que nosotros, una vez que oímos su voz, nos esforcemos por llegar a donde Él quiere que lleguemos, para que veamos lo que Dios quiere que veamos. Por eso dice la palabra de Dios que este hombre, tal vez con dificultades, llegó hasta aquel lugar, pues se lavó, y cuando se lavó, tremendas pepas de ojos se le abren. Comienza a contemplar la hermosura de lo que Dios había creado. Bendito el nombre del Señor, hasta el punto de que los religiosos de su tiempo trataban de presionarlo y decirle, cuando le dicen, ¿quién te abrió los ojos? Porque muchos cuando lo volvieron a ver decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, es otros decían, a él se parece, porque lo cierto es que cuando se tiene un encuentro personal con Dios y las circunstancias de la vida, el hombre puede salir de las tinieblas a la luz, todo es totalmente diferente. Por eso nos decían, a él se parece. A nosotros, muchos de nosotros nos vieron en las drogas, nos vieron en el licor, nos vieron en la delincuencia, nos vieron en la maldad. Ahora no somos ni la sombra de lo que éramos, ahora estamos frente a la luz. La sombra es la incidencia de la luz. Mientras el hombre le dé la espalda a la luz, irá tras la sombra, pero cuando le damos el rostro a la luz, se alza sobre nosotros la luz de su rostro y vemos que no vamos en tinieblas, todo nuestro alrededor se torna en luz. Bendito el nombre del Señor. Delante de ellos cambiaré, dijo Dios, delante de los ciegos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso lo convertiré en llanura. Esto y mucho más solo pasa cuando uno tiene un encuentro personal con este Dios que cambia las circunstancias de la vida en el hombre. Bendito el nombre de nuestro Dios. Agradable de todas maneras, dice la Escritura, que hasta sus padres fueron cuestionados. Los llamaron y les preguntaban, ¿este muchacho sí nació ciego? Ellos dijeron, él nació ciego. Yo, ¿cómo le fueron abiertos los ojos? Yo, no lo sabemos, pero edad tiene, pregúntenle. Hermano y amigo, a nosotros nos pueden preguntar, ¿cuán grandes cosas ha hecho Dios? ¿Y qué experiencia tenemos en nuestro diario caminar con Dios? Y la vida nos haría, el tiempo que nos resta nos haría falta. Aquí nuestra estadía temporal no sería suficiente para contar las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Por eso dice que a lo último ellos dijeron, el hombre tenía 40 años, lo interrogan y entonces él hasta les dice, es que se quieren hacer sus discípulos. Tú eres su discípulo, nosotros discípulos de Moisés. Y dice que lo excomulgaron, lo echaron de la sinagoga. Estaba por allí sin religión, pero con una redención de la vista totalmente clara. Ya él sabía que el que había hecho esto no era cualquiera, era el que tiene todo poder. Vuelve Jesús y le aparece, porque Dios da visión espiritual para caminar a nuestro lado, para que lo conozcamos, le sigamos y le sirvamos. Le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dice, ¿quién es Señor para que crea en él? Jesús le dice, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y dice que inmediatamente este hombre cayó de rodillas, se postró y lo adoró, porque a nadie que se le abran los ojos del alma y tenga la revelación de que Jesucristo es el gran creador, el gran Dios, no se puede quedar así. Hay que caer a sus pies adorándolo, engrandeciéndolo y glorificándolo como lo que Él es, como el verdadero Dios y la vida eterna. Las circunstancias del hombre cambiaron,
dependía de las limosnas, Él no le dio, Jesús no da limosnas, Jesús le proporciona y le da al hombre todo lo que necesita. En medio de tanta adversidad y de tantas necesidades, todo lo que este pueblo necesitamos está en las manos de Dios. Nunca estaremos en quiebra, nunca lo estaremos. El recurso de Dios es inagotable, Él vive y Él permanece para siempre. Bendito el nombre del Señor, el que cabalga sobre los cielos para nuestra ayuda. Sigue con nosotros, el escudo de nuestro refugio, la espada de nuestro triunfo. La seguiremos levantando, la pondremos en alto y seguiremos hundiendo nuestras raíces en nuestra fe gloriosa, que una vez fue dada a los santos. Empuñaremos la espada del Espíritu, gloria al nombre del Señor, y echaremos mano de la fe gloriosa que una vez fue dada a los santos, y seguiremos contando maravillas de parte de nuestro Dios. Cada uno de nosotros tenemos que decir que cuando Cristo llegó a nuestras vidas, nuestro rumbo cambió, y aunque la adversidad sea mucha, en el tiempo en que vivimos, reitero, más grande es el que está con nosotros. Por eso te lo recomiendo, amigo. Y quiero decirte, si lo que compartimos a través de este canal te es de bendición y te da fuerzas para seguir adelante, suscríbete a mi canal para que recibas la información que estamos transmitiendo cada día por este medio de comunicación. En este momento quiero orar para que Dios obre. Yo no sé cuál sea tu dificultad, cuál sea tu circunstancia difícil por la cual estés pasando, pero te recomiendo este Dios que te estoy presentando. Es el que es, el que era, el que ha de venir, es el Todopoderoso y se llama Jesucristo. Soberano y eterno Rey de la gloria, te doy gracias, Señor Dios omnipotente, bendito y adorado, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Tú conoces la necesidad, Señor, que se vive, no solamente, Señor, en este pueblo, en esta congregación, sino en el mundo entero. Te ruego, Señor, que muevas tu mano poderosa, Señor, porque tú eres el Dios que haces por aquel que en ti espera, y en ti hemos confiado y esperado sin titubear, Señor. Sabemos, Señor, que de tu mano bendita viene todo lo que necesitamos. Extiende tu mano sobre tanto enfermo, sobre los que están a punto de pasar a la eternidad, Señor. Dales otra oportunidad para que te conozcan, te sirvan, Señor, y puedan contar las grandes maravillas de lo que tú haces con todo aquel, Señor, que se acerca, que nos hemos acercado a ti, Señor, para ver tu gloria manifestada. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, en los méritos de Cristo y para gloria de tu potente nombre. Te lo pido todo. Amén y amén.